Record. Bueno, habíamos llegado más o menos hasta acá mientras va llegando el resto del grupo. Nosotros iniciamos un ciclo repetir y le pedimos al usuario que nos ingrese el usuario para ingresar al sistema y evaluamos. Si el usuario es igual a la constante usuario, entonces ingreso correcto. Si no, ingreso ingreso incorrecto al sistema y le pedimos al usuario que ingrese nuevamente el nombre de usuario. Y todo esto lo voy a repetir mientras qué condición se cumpla. Mientras que sea incorrecto. Exacto. ¿Y cuándo sería incorrecto? Cuando usuario es igual a, cuando USR es igual a usuario o cuando es distinto. Cuando es distinto. Distinto. Cuando es diferente, sí. No usuario. Entonces, repetir, o sea, este grupo de sentencias que están acá, yo las voy a repetir mientras que el usuario, el nombre de usuario que me ingresa el usuario, qué redundancia, sea distinto al que tengo guardado en la constante que se llama usuario y que es instituto. ¿Sí? Esa es la condición de salida. Y acá pongo fin, por ejemplo. Ahora vamos a marcar, a ver. Pucha, me quedó ahí. Quería marcar esto. Repetir. Repetir. Se va a seguir ejecutando, bueno, hasta acá viene, ¿no? Se va a seguir ejecutando mientras que la variable USR, que es lo que me ingresa el usuario, sea distinto a lo que hay en la constante, que es la palabra instituto. ¿Sí? Puede pasar 20 veces, 30 veces, las veces que sean. Solamente me va a mostrar ingreso correcto cuando sean iguales. Y si tuviéramos que controlar lo que decía Alejandro recién, que por ejemplo evalúe que ingrese, que tenga 3 intentos para ingresar al sistema. Si supera los 3 intentos, listo, ya no puede ingresar al sistema. ¿Qué le tendríamos que agregar a esto? En algún lado tendríamos que controlar, ingresó una vez, ingresó 2 veces, ingresó 3 veces, ¿no? Un contador. Una repetir. Era un contador. Un contador, bueno, lo voy a declarar por acá, discúlpenme que se superpone con lo otro, por ejemplo, contador, que va a ser de tipo entero, y la puedo inicializar antes de repetir, ¿no? Antes de entrar al ciclo. Contador igual 0. ¿Con un para harías? Si lo haría con el ciclo para, decís. Sí. Y mirá, si yo lo hago con el ciclo para, No, se es muy puede hacer, práctico. lo haría de 1 hasta 3. Pero si ya en la primera vuelta me ingresó bien el nombre de usuario, ¿para qué seguiría ejecutando 2 veces más? ¿Para qué? Claro. Así que Sí. como poder se puede, pero es como que evaluaría en el caso, ¿no? De que en el primer intento ya ingresa bien la clave, no tendría sentido seguir hasta el final. Así que, ¿y dónde incrementarían el contador? Apenas se empieza a repetir antes de mostrar. Muy bien. Acá en el repetir iría contador más 1. Entonces, ¿Y cómo sabe que es hasta 3? comienza el repetir, contador más 1, o sea, si valía 0, ahora vale 1. Le digo al usuario, porque estoy en el primer intento, por eso incremento. Entonces, le pido al usuario que me ingrese un número, que me ingrese el nombre de usuario. Leo USR, si es igual, muestro que el ingreso es correcto, si no que es incorrecto y le pido que lea otro. Y esto lo voy a repetir mientras el usuario sea distinto al que debe ser. Y la otra condición, ¿cómo lo evalúo? Que contador sea ¿qué? Con un i. Con un i porque se tienen que cumplir las dos. El usuario Que el sea contador, distinto, que haya un error de que el usuario. contador sea igual a 3. Igual a 3, claro. Exactamente. ¿Es lo mismo si pongo mayor a 3? No. Exacto, porque no es que puede Lo probar mismo. más de 3 veces, 5 veces, 6 veces, solamente hasta 3. Bien. Bueno, se los voy a escribir después un poquito más prolijo, así les queda como referencia.
Hagamos la prueba de escritorio a ver qué nos sale de esto. Pero, che, se me borra todo. Por ejemplo, me pongo por acá y pongo usuario. Usuario igual instituto. USR es lo que me ingrese el usuario después. Contador está en 0. Y no tengo ninguna variable más. Vamos a separarlas un poquito. Bueno, cuando comienza el ejercicio, cuando comienza el programa, tengo la constante usuario con el valor instituto. La variable USR no tiene ningún valor y la variable contador tiene el valor 0. Cuando comienza el ciclo, comienzo incrementando contador en 1, porque ya estoy en el primer intento. Entré al ciclo y estoy en el primer intento de ingreso. Entonces le digo al usuario, ingreso usuario y leo acá una palabra. Por ejemplo, leo clave. Y digo, ¿el valor de la variable USR es igual a la constante usuario? No, no es igual. Entonces muestro un cartelito acá. Acá vamos a poner pantalla. Ingreso incorrecto. Y le pido al usuario que me ingrese otro valor. Por ejemplo, ingreso ahora instinct. Ingresa otro valor y antes de volver a repetir a la primera línea al repetir, tengo que evaluar esta condición. ¿Usuario es distinto de usuario? Sí, porque no es igual. ¿Contador es igual a 3? No, es igual a 1. Así que con una de las dos que sea verdadera, sigo repitiendo el ciclo. La que es verdadera es esta, usuario es distinto de usuario, porque no ingresé un usuario igual. Así que ingreso, el contador se incrementa, ahora el contador vale 2, y le digo al usuario que me ingrese otro usuario, quizás podría, este de acá podría sacarlo a ver. Este leer usuario que puse acá abajo en el mostrar, lo podría quitar. Y leo solamente al comienzo. Acá leo otro usuario, por ejemplo, 204, y digo, ¿el valor de la variable USR es igual a usuario, a lo que hay en la constante usuario? No. No. Entonces, ingreso incorrecto. Este leer lo voy a sacar, así leemos solamente al comienzo. Si no es como que estoy leyendo 2 veces en el ciclo. Y entonces, esto lo repito mientras que usuario sea distinto a usuario, que se cumple. ¿Contador llegó a 3? No, es igual a 2. Entonces, vuelvo a ingresar al ciclo, el contador se incrementa y ahora vale 3. Y le digo al usuario, ingrese usuario, leo la variable USR, instituto, por ejemplo, me ingresa 204. Digo, ¿la variable USR es igual a usuario? No, entonces ingreso incorrecto. Esto lo repito mientras se cumplan estas condiciones, que el usuario sea distinto de usuario, sí, y contador es igual a 3, sí. Entonces ya no tendría que entrar al ciclo, ¿sí? Porque se cumplieron las dos condiciones. ¿Sería un I o sería un O? Un O, me parece, ¿no? La comparación sería un O. Si se cumple una cosa o la otra. Con Y que a lo una último se- es el... O si no, poner ahí distinto de 3 y contador distinto de 3. Si pusiéramos distinto de 3, sí, podría tomar cualquier valor menor o mayor. Y si es mayor ya estaríamos mal porque no debería ser mayor. Porque Pero solo sí 3 o sí veces. vas a llegar a 3, porque van de 1 en 1. Entonces no vas a saltear. A ver, Cuando sea distinto, sí. Claro, distinto puede ser 4, O 5, sea, 6. sí, pero es contador, o sea, sí o sí va a ser 1 o 2. Cuando Sí o sí va, pasa o por sea, el 3. Por claro, sí esto o que sí va a dice. llegar hasta el 3.
cuando llega al 3 se cortó, no tiene posibilidad de volver a generarse uno nuevo, que ser 4, 5, Ujú. 6, digamos. Sí. Y acá entonces pondría un O, sería una opción. Si sube la cantidad de contador, de cantidades, no se podría Contador tampoco. mayor a 2, así. Mm. ¿Cómo proponen la solución? ¿Cómo decías recién? ¿Yo? Sí, Pero llega a 3 porque contador es igual a 3, ¿no? sí, sí. Esa Esa sería es una condición de una parada. condición fija. Claro, Exacto. bien. Claro, 3 no lo va a tomar nunca porque cuando llegue a 3 se corta. Siempre van a ser 2. Y si Sí. le pone contador menor a 4, A ver. Si menor a 4, entraría el 3. Claro, porque hasta el 3 inclusive puede estar en el ciclo. Pero si supera el 3, al 4 no llega, porque no es No, igual el a 4 no, 4. porque no va a entrar, no lo va a tomar como un ejemplo. No lo va a tomar. Un número que está afuera. bien. Sería una buena posibilidad esta también. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, ir viendo cuál es la condición que tengo que poner acá abajo para que sea la condición de entrada al ciclo o salida. Puede ser que tenga una sola condición o puede ser que tenga más de una. Mm. En este caso, justo en el ejemplo que hacíamos con Alejandro, puede ser que sea un ciclo donde tengo que evaluar 2 condiciones que se cumplan. El nombre del usuario y la cantidad de intentos, que no supere 3 intentos y demás. ¿Sí? Pero no tendría que ser un no, ¿No porque debería un no? Entonces, digamos, Si se si, cumple una cosa o la otra. claro, si es claro, pues usuario, si es distinto usuario, bueno, no, pero claro. la, Se puede la poner las primera dos, ¿no? excluye la segunda, ¿no? Cuando yo utilizo un conector lógico y se tienen que cumplir las 2 condiciones sí o sí. En cambio, si pongo un no, con una de las 2 que se cumpla, es verdadero. Claro, Claro. pero si pones un no va a seguir eternamente, porque, o No, sea, porque un i tiene que ser para que se corte. Ujú. pero el contador en el O cuando llega a menor a No, 4 porque ahí cuando corta. llega Claro, Claro, pero lo que está va a diciendo seguir es, con el tema del usuario, dice ella. claro, porque el contador puede ser que sea menor que 4, no, capaz que esta va a ser falsa, pero esta va a ser verdadera. Entonces sigue estando. Tenés razón. Sí, sí, es verdad. Y no se puede poner i y o, Uno o el otro. O el O, ¿dónde lo uno o el pondrías? otro, no se puede poner los dos. Está bien. ¿Así decís vos? Sí, No, 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 no. Puede ser no que se puede. tengas Ah, el bueno, O comparando con otra estructura, comparándolo. bien, bien. Sí, está bien, ese listo. Así que bueno, este después se los paso para que lo tengan más o menos de referencia, cómo armarlo con más de 2 condiciones acá. Ujú. ¿Sí? ¿Hacemos el otro? A ver cómo sale. Este después lo rearmo, así queda acá. El de abajo, que dice, desarrollar un algoritmo en pseudocódigo que valide la edad de datos correspondiente, que valide la entrada de datos correspondiente a la edad de encuestados. Vieron que el otro día evaluábamos un montón de personas encuestadas que teníamos que ver de los que estaban entre 20 y 40 años y cumplían una condición y demás. Entonces, lo que vamos a evaluar acá es que el dato ingresado sea un dato correcto, sea un número que está entre 20 y 40. Y no que ingresen un número que está, no sé, ingresó el 120 y el 40. ¿Sí? Porque puede ser a veces que al cargar datos uno pone datos erróneos. Si tuviéramos que evaluar esos 2 valores, ¿cómo armarían al repetir? A ver qué están escribiendo. Y mostrar, ingrese su edad, Sí, de la edad.
Sí. Sí. Sí, sería abajo el mientras, que sea entre 40 y entre 20 y 40. Pero no sé qué poner en el medio. En el medio sería la comparación. Si la edad es mayor o igual a 20 y edad es menor igual a 40, siempre acuérdense que cuando comparamos variables tenemos que repetir, o sea, tenemos que poner el nombre de la variable y la comparación. No puedo poner esto de esta forma, sin el nombre de la variable. Por más que sé que estoy hablando de la edad, ¿no? Tengo que mencionarla en cada comparación. Si se cumple esto, pongo mostrar edad correcta. Si no, edad errónea. Sí. Y esto lo repito mientras que no me ingrese una edad correcta, ¿no? ¿Cuál sería la comparación? Mientras que edad sea menor a 20 y mayor a 40. Ahí podría ir. Si me ingresa la edad 25, está dentro del rango, y después digo 25 es mayor a 20 o menor a 40, tendría que ser un I, ¿verdad? Que se cumplan las dos condiciones. Esto lo voy a repetir mientras que el valor ingresado sea... no, con un O, está bien. Con un O. Mayor a 20 o edad menor a 20 o mayor a 40. A ver qué escribieron acá. ¿Sí? ¿Podría ir ahí? ¿Qué opinan? Sí, después Yo creo que sí, porque pone cumple las dos. mostrar la edad y listo. Bien, Edad correcta. bien. Claro. Bueno, generalmente este ciclo lo utilizamos, el ciclo repetir, cuando tenemos que validar datos de entrada. Por ejemplo, no sé, si tenemos que ingresar una categoría, a veces las categorías son letras, A, B o C, entonces tenemos que evaluar que la categoría ingresada sea alguna de esas letras, sino que por error me ingrese una M, una X, cualquier valor, ¿no? Entonces, siempre que tenemos que validar, aprovechamos y utilizamos el ciclo repetir. Repetir, y lo podemos escribir con mientras o hasta que, cualquiera de las dos formas también es válida. Repetir esto hasta que se cumple una condición. De cualquiera de las dos formas es válido escribirlo. En vez de poner mientras, se puede poner hasta. Sí. Pensé que no. Bueno, ahora justo se me borra ahí. A ver si puedo poner la línea. Acá podría poner hasta que, cualquiera de las dos formas también es válida, como lo tenían en el primer apunte. Cualquiera de las dos. Así que bueno, con esto terminamos de ver las estructuras de repetición de los diferentes ciclos que tenemos, ¿no? Me resta armarles un ejemplo con estructuras, el mismo ejercicio armado con una estructura para, con una estructura mientras y con una estructura repetir. Así que eso se los voy a armar y se los voy a subir al aula, así lo tienen como referencia, y lo podemos usar para práctica el viernes también, de hacer alguno de esos ejercicios. Voy a ver si tengo, alguno más para practicar ahora.
para... Bueno, este ejercicio ahora, después se lo subo, pero les muestro ahora como para empezar a pensar un poquito cómo sería la solución, ¿no? A ver, vamos a compartir. Compartir. Por ejemplo, este enunciado, a ver. Que acá pueden tener mezcladito cualquiera de las estructuras que veníamos viendo. Este ejercicio 3. Dice, ¡ay! Siempre muevo para cualquier lado. Dice, se tiene un conjunto de 1000 tarjetas, cada una contiene la información del censo para una persona. O sea que se censaron a 1000 personas y los datos de cada una están en una tarjeta diferente. Cada tarjeta tiene el número de ciudadano, sexo, edad y estado civil. Estado civil es un carácter, puede ser la letra A para los que son solteros, B para los que son casados, C para los viudos, D para los divorciados. Diseñar una solución en pseudocódigo que permita leer estos datos y mostrar por pantalla la cantidad de mujeres solteras que tengan entre 16 y 31 años. Acá, por ejemplo, ¿cuál es el dato de entrada que tengo? Si tuviera que evaluar eso primero, ¿no? Que son 1000 tarjetas. Son 1000, ahí ya tenemos cantidad, se podría utilizar un para, ¿no? Exactamente. Datos de entrada, tengo 1000 tarjetas. ¿Qué datos me va a ingresar el usuario? Sexo, Número de ciudadano, edad, sexo, edad y estado civil. estado civil. Bien. El número de ciudadano, creo que no, porque dice el número de ciudadanos censado. Ahí no especifica nada, pero podría ser la misma variable que controla el ciclo, que va de 1 hasta 1000. Entonces el número de ciudadano 1 se corresponde con la primera tarjeta, el 2 con la Claro. segunda tarjeta y así. Sería como un contador. Claro, pero que es un contador, como es la variable que controla el ciclo, no tenés que hacer contador más 1, No, claro. porque justo vamos a utilizar un ciclo para. Así que, como entrada de datos, sé que tengo que ingresar los datos de 1000 personas, y los datos que voy a ingresar es sexo, edad, estado civil. ¿Y qué es lo que tengo que mostrar por pantalla? ¿Cuál va a ser la salida? Cantidad de mujeres solteras entre 16 y 31. Mujeres solteras. Sería, la salida va a ser que sean sexo igual mujeres, estado civil igual soltera. Ay, se me fue. Y acá pongo Edad edad. mayor o igual a 16 o menor o igual a 31. Bien. Bien. Con esto más o menos tengo para empezar a ver cómo armar la solución a esto, ¿no? Ujú. Cuando dice estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, yo sé que me van a ingresar cualquiera de esas 4 letras. Si me ingresa una X o me ingresa una M, tendría que mostrar un cartelito de erróneo. error y decir ingresó opción inválida, ingrese nuevamente y así, ¿no? Podríamos aprovechar y utilizar ahí un ciclo repetir. Yo digo Ujú. repetir, podrían utilizar también un mientras. Como ustedes vean, de cualquiera de las dos formas se puede resolver, no hay problema. Pero no hay que controlar varios datos. Mirá, van a tener un ciclo para que van a evaluar desde 1 hasta 1000. Dentro de cada ciclo leen los datos de las personas y evalúan específicamente el estado civil que ingrese un valor correcto. Ahí pueden tener un ciclo mientras o repetir. Y después la condición que tienen que evaluar para cada uno, ¿no? Que seguramente será un sí. No.
donde tenga esas 3 condiciones, o sean 3 sí anidados, como a ustedes les parezca más apropiado. Porque lo único que tienen que contar o mostrar por pantalla, la cantidad nada más, o sea, contar cuántas cumplen esa condición. Fíjense que ahora ya aprendimos a usar todas las estructuras, entonces, dentro de un ciclo puedo tener otro ciclo, puedo tener una estructura de decisión, o puedo tener cualquier combinación posible. No es que dentro de un ciclo no puedo tener otro ciclo, ni nada de eso, ¿eh? Puedo tener cualquier combinación de estructuras. A ver. Este ahora se lo subo entonces al aula, lo dejo ahí donde puse el enlace de Zoom, así lo tienen de referencia como para empezar a hacer y lo seguimos viendo el viernes, ¿les parece? Ok. Sí, sí, Sí. gracias. Bien, bien. Les dejo entonces re para bien. practicar, estos ejercicios que quizás vienen bien primero que comiencen a practicar estos que son sin mezclar tanta cosa, ¿no? Por ejemplo, acá estos que son exclusivamente se pueden hacer con ciclo para y practican solo ese ciclo. Y fíjense, por ejemplo, en este ejercicio 2 es un ciclo para evaluar la cantidad de empleados, ¿no? Para ir ingresando los datos de los empleados. Y después, según la categoría, es el sueldo que tienen o el aumento que van a tener. Entonces acá pueden utilizar una estructura según dentro del ciclo. De acuerdo a la categoría, es el sueldo que le corresponde o demás. Eso pueden evaluarlo. Estos que son ejercicios más cortos para usar estructura mientras o repetir cualquiera de las dos. Fíjense que pueden armar los ejercicios con las dos estructuras también si quieren y ver cómo se mostraría de una forma o de otra. Y después, bueno, de los últimos, bueno, ahí aparece otra vez el de la temperatura que ya lo habíamos visto, y está este, que lo dejo ahora para que puedan comenzar a hacerlo. En el que mostró primero, cuando dijo que podríamos utilizar para lo de los sueldos una estructura según. Sí. ¿Cómo haría? Porque ahí es donde yo me confundo. Usted me dijo que según era para una sola variable. ¿Cómo es? Según A, B, C, D. O un rango también puede ser. Según categoría, acá lo escribirías de esta forma. Según, por ejemplo, la variable ponerle que se llame, o categoría, no sé. Sí, sí, sí. Hacer. Si la variable tiene el nombre A, entonces, no sé, Sí, ahí lo que tiene que lo que hacer. haya que hacer puede ser una estructura así o lo que sea. Ah, bueno, así con A, B, C, D. B, exacto. Y así lo vas armando y dentro de cada uno lo que haya que comparar. Fíjense que acá les dice, se puede indicar de un conjunto de N empleados. N es una incógnita, así que le voy a solicitar al usuario que me ingrese la cantidad de empleados. Claro, y esa va a ser la variable del tope que va a recorrer el ciclo. Puede ser para empleados, desde 1 hasta N, hacer y ver. Y bien. dice, ¿cuántos de ellos recibirán aumento? Y fíjense, los que son de categoría D no van a tener aumentos, pero cualquiera que ingrese con la categoría A, B o C sí va a tener aumento. Y después, ¿cuántos de cada categoría recibirán aumento? Tendrán que tener un contador en cada una, y así. Bien. Pero bueno, ahora se los subo para que los practiquen esto, a ver cómo sale. Bueno, les subo esto y de paso queda en el final, si quieren lo dejamos para hacer juntos el viernes, el de las tarjetas. Que capaz tiene más comparaciones para hacer y todo eso. Ahora se los subo en un ratito entonces. Les voy a tomar asistencia antes de que se vayan. Espérenme. Stop. Acá. Espero que no se hayan ido la mayoría. Hoy me parece que eran 31, ahora somos 25. Capaz que alguno se fue, después lo anoto.
Eh, Bueno, espero no haberles hecho tanta confusión con los dos ciclos estos. Nada que ver con los otros ciclos, pero bueno, hay más variables que controlar, más cositas. Bueno, posiblemente el viernes tengamos que hacer una apuesta en común, ¿no? Sí. El viernes, ¿ustedes tienen clase? ¿Tienen conmigo solo o no? Después estaban con Nico, ¿no? Con el profe. Claro. Con la, Sí, pero con parece que Reyes. cambiaron o no. El Quedaron que viernes van a tenemos cambiar con con Melucci. Sí, usted, no sé con cómo va a Nico, quedar, porque a No sé las cómo 8 quedó. con Nico con- supuestamente, pero Claro, Pero también está que, Melucci, sí. claro. que deberíamos tener un Ah, parcial. entonces el miércoles van a tener 3 materias. Les digo, el el viernes viernes. Sí, está tienen medio 3 materias. complicado. Estaban Ah, viendo sí. eso. Lo iban a Bueno. definir, porque encima tenemos parcial el viernes. Sí, un parcial. Claro. ah, Parcialito, así que, bueno. bueno. Bueno, Le pregunto cualquier algo, cosa me dicen si tenemos que modificar el horario de cursada, para no tener Ahora 3 materias al mismo deberíamos, día, capaz que tienen 2 días sin materias y un día con 3 Todas materias es un juntas. montón. Sí, ahora deberíamos tener con Melucci, así que posiblemente, sí. nada, salga la conversación. A ver qué va a pasar Bueno, el viernes. bueno, y cualquier cosa me dicen si quieren modificar el día de cursada o algo. O nos preparamos ya para el segundo cuatrimestre a hacer un horario diferente. Bueno, Le pregunto algo, perdón. Sí. Justo cuando entré había escuchado que había un trabajo evaluativo junto con el parcial, ¿puede ser? Sí, todavía no se los di, que son un par de ejercicios para resolver. Todas las Bien, bien. actividades que les voy subiendo, tareas y demás, son para que practiquen ustedes, pero los subo con el formato tarea por si quieren entregar algún ejercicio y que revisemos, a ver, orientarlos si van bien con la solución y todo eso, ¿no? Pero no tienen nota, es conceptual nada más. Pero el práctico que les dé para resolver, ese sí les voy a avisar y van a tener un tiempo para entregarlo antes que finalice el cuatrimestre. Igual no se imaginen nada raro, van a hacer 2 o 3 ejercicios, pero que los pueden resolver solos y demás. Bueno, casi como yo pensé hasta que iba a ahora, que ser 20 trabajan momentos. solos en casa, pobre. Que no sea con temperatura. Sí, que no sea la temperatura de todo el año, ¿no? Porque, No. ¿Y bueno, el parcial del jueves cómo va a ser? Del martes, perdón. el parcial martes, del claro. martes, sí, va a ser un ejercicio, donde pueden resolver con cualquiera de las estructuras que hemos aprendido. Seguramente algún ciclo van a tener para recorrer, ingresar datos y después mostrar algún resultado. Parece sencillo, pero sí, lo van a poder No, pero resolver. digamos, no, pero la pregunta es, ¿vamos a tener la clase así como tenemos y lo vamos resolviendo y lo pasamos? Yo voy a estar conectada. Después, no sé, se termina el Zoom, quizás nos conectamos de nuevo por si tienen dudas en algo, en alguna parte de la resolución, lo que necesiten consultar, y ya está. Y después se entregan de la misma forma que a veces con las actividades, ¿no? Porque yo lo tengo que armar como una tarea y ahí ustedes van a subir la foto de si lo resuelven en papel o si lo hacen en Word, en lo que sea, como lo tengan resuelto, no hay problema. Bueno. Bueno, creo que puse todos. Bueno, entonces ahora sí los libero, me voy a copiar esto que me pasó Alejandro por el chat. A ver. Vera, sí, ya te anoté. Me copio todo esto que me mandó Ale. Acá. Bueno, entonces ahora les subo la práctica por si en la semana, en el momento que ustedes dispongan, poner a revisar un poquito los temas. Si tienen dudas, las guardamos para el viernes o me consultan y trato de responderlo antes que pueda. Y ya nos preparamos para el examen la semana que viene. Sí. Bien, Bien, bien. bárbaro, Bueno, gracias. gracias. Bueno, Bueno, Gracias. profe. tengan buena Gracias, buenas semana. noches. Me avisan Gracias, por profe. cualquier cambio de horario. En el caso de que les queda algún día libre, en vez de tener 3 materias en un día, si prefieren que estemos otro día, lo vamos viendo. No hay problema.
Bueno, gracias. ¿Le Bueno, mandamos bárbaro. ¿le escribimos al mail o al Classroom? Sí, me pueden enviar mail y vamos organizando, o directamente el profe de la materia que me vaya avisando Ah, y claro. cambio, no hay problema. Pero Bueno, no tengo problema en modificar el horario, no hay problema con eso. Dale, profe. muchísimas gracias. Bueno, gracias, buenas Profe, noches. Gracias. Profe, Buenas gracias. noches. Buenas noches. Chao, buenas noches. Hasta luego. Adiós.